Hola, durante la pandemia hemos aprendido algo. Hemos aprendido a tener hábitos y estilos de vida saludable. Hoy los invito al noveno curso de políticas y programas de promoción de hábitos y estilos de vida saludable. En este curso les contaré un poco de cómo planear una política pública, cómo hacer esa planeación estratégica de política pública. Pero en el concepto de hábitos y estilos de vida saludable tendremos que tener algunos principios de lo que se llama la economía del comportamiento. Míreme este jueves y viernes, 10 y 11 de diciembre, en este curso que ofrece de manera gratis el Ministerio del Deporte. Muchas gracias, los espero. Rápidamente, tengo media hora, luego no es mucho lo que pueda entrar en detalle, pero sí algunas ideas. Y asimismo, también sé que tuvieron la presentación o tuvieron digamos, les dieron las chivas de las medidas que está tomando la OMS y demás. Entonces, creo que ha sido muy interesante por ahora. Como para comenzar a romper el hielo, les digo, la verdad es que cuando me llaman del Ministerio del Deporte y me dicen, yo recibí esa llamada y yo dije, uy, ¿será que me están llamando para ver si hice mi rutina diaria de ejercicios o no? Y comencé pues a tomarles un poco el pelo a las personas que me llamaron en ese sentido. Pero eso es parte de lo que es hábitos saludables, es realmente tomar rutinas sanas. Yo mi presentación la he concentrado en 7 recomendaciones para hacer esa planeación de políticas públicas. Lo primero, lo primero es que me pregunto, ¿por qué tenemos que diseñar políticas de hábitos y estilos de vida saludables? O sea, ahí, cuando a mí me dan este tema, yo digo, oiga, ¿por qué yo tengo que hacer una política para que yo me comporte saludablemente conmigo? Porque es que no es un tema del comportamiento social, no, es que el primer beneficiario de los hábitos de vida saludable es uno mismo. Es como si a uno le pusieran un plato de espaguetis y uno supiera que de pronto la pasta y uno no la va bien, ¿cierto? De pronto uno tiene alguna intolerancia a la harina, pues si a mí me ponen eso, pues y tengo esa intolerancia, de pronto no me la como porque el que va a sufrir las incomodidades es uno. Lo mismo sucede acá. ¿Por qué tenemos que diseñar una política de hábitos y estilos de vida saludables? Pues mi respuesta es muy sencilla. ¿Por qué tenemos que decirle a este señor use el casco? Es absurdo, el casco. ¿Quién se beneficia con el uso del casco? Pues, además de que algunos puedan decir el que vende los cascos, ¿cierto? Realmente el primer beneficiario es él. O miren este otro ejemplo que uno dice, hombre, ¿cuál es el objetivo de tener un puente peatonal? Si la gente cruza por la calle, ¿quiénes son los primeros beneficiarios de usar el puente peatonal? Pues las personas que están cruzando por la calle, que se evitan accidentes, que se evita, o sea, cuando uno lo atropella un carro, la verdad es que el que lleva el bulto es uno. O sea, así puede que la culpa la tenga el carro, pero el que se lleva el dolor encima es uno. El que se lleva el aporreón es uno. Entonces, de nuevo, ¿por qué tengo que hago el puente peatonal y la gente no lo usa? Y miren este otro ejemplo, mucho más reciente, el pasabocas. El tapabocas, perdón, no el pasabocas, sino el tapabocas. Entonces yo me pregunto, ¿el tapabocas? Pues un tapabocas o un cubrementón. O sea, ¿cuál es el sentido de tener tapabocas y no taparse pues la boca y la nariz? Entonces es el cubrementón. Y otro ejemplo, mire este ya como para ponernos en tono de lo que estamos hablando, y es el compromiso con el deporte. Y miren, un pisito nada más para llegar a un gimnasio, el gimnasio, una escalera eléctrica. O sea, ni siquiera subir esos, no sé cuántos serán, 14 escalones. Ni siquiera para subir esos 14 escalones medio lo ayuda a uno a calentar un poquito. Entonces, imagínense, son comportamientos
que uno diría son comportamientos irracionales. Entonces, ahí es donde yo introduzco lo primero que tenemos que aprender a manejar cuando hablamos de una política de hábitos y de vida saludables. ¿Por qué tenemos que diseñar políticas de hábitos y estilos de vida saludable? Porque a pesar de ser racionales, tenemos actos voluntariamente irracionales. Esa es realmente la respuesta que yo me encuentro. Es que porque tenemos, a pesar de ser racionales, tenemos voluntariamente irracionales. Hay un escritor, un autor o pues un economista célebre en estos temas de economía del comportamiento, que básicamente lo que dice es que los seres humanos en este tema del comportamiento, y hace la comparación con el síndrome de atención, dice, no, los seres humanos, muchos no es que tengan síndrome no, problemas de aprendizaje, sino problemas de comportamiento. Un ejemplo de esos es los accidentes que se dan porque usted no se pone el cinturón de seguridad. O sea, personas muy inteligentes, él empieza su charla hablando de un señor muy inteligente, gerente de un banco, que claramente síndrome de aprendizaje, problemas de aprendizaje no tiene, pero no se puso el cinturón de seguridad y terminó más aporreado que hasta ahí por un accidente en el carro. Es un problema de comportamiento. Y entonces la pregunta es, ¿cómo modificar la irracionalidad? Esa es la pregunta central que nosotros deberíamos tener en el diseño de una política de hábitos, de hábitos y estilos de vida saludables. ¿Cómo modificar esa irracionalidad? La irracionalidad la tenemos muy presente. O sea, sí, nosotros nos levantamos y a veces que por el afán ni siquiera nos estiramos. En la pandemia, pues hemos sacado kilitos de más, yo particularmente, ¿cierto? O sea, eso en últimas nos dice, y ese es el gran reto de las personas como ustedes que están diseñando políticas de vida saludable. Entonces, sí, hacen unas ciclovías y van quienes normalmente, diría uno, terminan yendo aquellos que con o sin ciclovía igual tienen buenos hábitos saludables. El gran reto es cómo hacemos para atraer a la vida, a la ciclovía aquellos que no tienen esos hábitos. Ese es el gran reto. El gran reto no es hábitos para los que ya tienen hábitos, sino para esos que tienen. Ahí yo los invito a que estudien, a que profundicen en el concepto de economía del comportamiento. Unos ejemplos. En la economía del comportamiento, digamos unos ejemplos de por qué en efecto este tema es positivo. Un estudio en Inglaterra demostró que los buenos hábitos deportivos y culturales incrementaron el reporte del estado de buena salud en un 14% en materia de hábitos deportivos, ¿cierto? Y 5% en materia de hábitos culturales. Y acá también hago relación a dos cosas interesantes, es lo deportivo y lo cultural, porque es que las dos cosas son hábitos saludables. O sea, usted tiene que alimentar el cuerpo, pero también alimentar la mente, alimentar la imaginación y demás, hacen parte de estos hábitos saludables. Respectivamente, en ese estudio se redujo la visita innecesaria al médico. En el caso de los efectos deportivos, de tener hábitos deportivos, lo redujo en un 3.6% y en el tema de los hábitos culturales lo redujo en un 1.4%. Luego, palabras más, palabras menos, los hábitos saludables son políticas efectivas. O sea, no nos preocupemos por decir si esto es, no, son políticas efectivas que se van a ver trasladadas a menores costos en el sistema de salud. Menores costos por atención y menores costos por enfermedades y demás. Entonces, creo que acá tenemos un marco de acción muy importante para diseñar una política pública a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional. No importa en qué nivel estemos moviendo. Pero entonces lo primero, aquí están los 7 pasos. Aquí acabo esta imagen, me imagino que las van a tener de referencia o la van a tener. Son los 7 pasos que yo les recomiendo.
Lo primero es comprenda la racionalidad y voy a ir con cada uno de esos, ¿cierto? Conozca el entorno de la planeación, dimensione su política, evite confusiones, evite los sesgos, define un esquema de gerencia y realice el seguimiento. Vamos a ver cada una de estas y creo que me va a dar perfecto el tiempo. Comprende la racionalidad. ¿Por qué el señor que anda en la moto, además hablando por celular, llevando una persona, tiene el casco tiene el casco en la mano? Es conciencia, es control social y respondernos a eso es muy importante porque es que en últimas, como menciona David Ash, el economista que les mencioné, somos irracionales en formas altamente predecibles. Y ese es tal vez el elemento más importante de lo que ustedes en el momento de diseñar una política de este tema tienen que entender es cómo es esa irracionalidad, pero cómo esa racionalidad es predecible. Muy seguramente, y aquí estoy lanzando hipótesis, no se pone el casco porque hablar por teléfono con el casco puesto puede ser incómodo. Porque no se pone el casco por el control social, porque es que el señor se ve mucho más, no sé, mucho más atractivo, mucho más, sí, como mucho más atractivo, por no utilizar una palabra que de pronto me lo puedan descontextualizar, sin usar el casco. Nuevamente, es un comportamiento de conciencia y control social. Si el tema fuera control social, pues claramente la campaña para estimular el uso del casco no sería usa el casco, sino sería lo bueno y lo recomendable socialmente y lo y lo nice que es usar el casco. Luego ya estaríamos moviéndonos en otra línea digamos, de trabajo, que normalmente no es la línea de trabajo que tienen las secretarías de promoción del deporte, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que entrar a hacer digamos, un trabajo conjunto con otras áreas. Si el tema es conciencia, de pronto nos toca comenzar a hacer una campaña de toma de conciencia que pueda iniciar desde el colegio. Entonces nos toca hacerlo en alianza con la Secretaría de Educación. En materia del uso del puente peatonal, de pronto es un problema de diseño. De pronto, y normalmente sí tiene unos elementos de diseño de los puentes peatonales, y es que las entradas al puente muchas veces quedan muy distantes. Si se dan cuenta, pues las plataformas, pues para que pueda subir la gente sin necesidad de subir escaleras y pues de pronto personas que tienen limitaciones o los que vayan a pasar en una bicicleta y demás, pues siempre son largas. Entonces, ahí hay un tema que se puede solucionar de una manera muy sencilla, el diseño. Otro aspecto que podría insistir es en la pertinencia. En la pertinencia es si era el lugar adecuado para hacerla o no, si eran 10 metros adelante, 10 metros atrás, no sé. Ese tipo de cosas que son la forma en que nosotros, en última, lo que está detrás de la economía del comportamiento es cómo utilizamos esa predictibilidad de la irracionalidad para modificar comportamientos. Ese es el gran secreto. Si entendemos la predictibilidad de la irracionalidad, vamos a poder tomar o identificar acciones que induzcan. Volviendo, digamos, al caso del Ministerio del Deporte que hoy nos convoca. Pues ellos durante la pandemia que hicieron cosas muy célebres. Haberse ido con un poco de parlantes a los diferentes conjuntos de apartamentos y comenzar a hacer cursos de aeróbicos desde el garaje para decir, desde el garaje para decirle a todo el mundo salga a sus balcones o a sus ventanas y hagamos ejercicio entre todos. Eso es una forma de inducir un comportamiento racional, ¿cierto? Porque muy seguramente muchas de esas personas que estaban en los apartamentos, pues, ¿qué hacían? Pues teniendo un televisor, un sofá y teniendo la nevera y la alacena al lado, pues no es mucho el deporte que hacían. Bueno, el deporte de levantar el codo para comer papitas. Bueno, ese lo hice yo, soy experto, creo que tengo... entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a utilizar
técnicas que nos ayuden a utilizar esa racionalidad en pro de una buena, un buen hábito, un buen estilo de vida saludable. Lo segundo, la segunda recomendación, conozca el entorno de la planeación. Conózcalo muy bien. Una buena argumentación me permite identificar aliados estratégicos. Mire, las secretarías de deporte son una, pero si logras hacer una alianza con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Transporte, con la Secretaría de... con todos, pues logramos hacer logramos tener esos aliados estratégicos que necesitamos. Segundo paso muy importante en el diseño de la política es identifique con quiénes va a trabajar, pero a su vez también identifique quiénes se pueden ver afectados con su trabajo. Porque como decía Sun Tzu, pues a los enemigos a los amigos hay que tenerlos cerca, pero a los enemigos hay que tenerlos más cerca. ¿Por qué? Porque pueden terminar generando elementos que vayan en contra de la estrategia que estamos diseñando. Entonces, nuevamente, muy importante eso. Identifique muy bien qué tan claro está cada concepto, o sea, qué tan claro está la cadena de valor. La cadena de valor es un concepto en diseño de políticas públicas supremamente estratégico, en donde le ayuda a usted básicamente a organizar las cosas. En la cadena de valor, si me permiten, hay dos conceptos que están intrínsecos, o bueno, tres, por así decirlo. Entender algo que se llama la teoría del productor y la teoría del consumidor es, en últimas, usted por qué consume lo que el señor produce. Y el señor que produce, ¿por qué produce para que lo consuma? Entonces, de nuevo, aquí hay un tema de incentivar el consumo. Ustedes en la práctica, en las políticas de hábitos y vida saludable, pues lo que tienen que incentivar es el consumo. El punto anterior, la irracionalidad, nos ayuda a entender el consumidor, en este caso el ciudadano, el beneficiario, por qué actúa de esa forma. Y otro concepto muy importante, que aquí lo señalo con esta flecha, es la cadena de entrega. Es usted cómo le entrega eso. Si usted, dése en cuenta que hoy en día, en materia de deportes, pues, digamos, se han especializado tanto los deportes que de pronto los niños dicen, no, yo quiero jugar fútbol, pero entonces quiero guayos, quiero esto, me quiero parecer a Messi, me quiero más... Hombre, listo. O sea, ellos necesitan un outfit, un disfraz para salir a hacer deporte. Hace 40 años, cuando yo era niño, pues uno salía a jugar fútbol como fuera y ahí enfrente de la calle. Eran otros momentos, otras condiciones y no había tanto mercadeo alrededor de eso. Bueno, hoy en día podemos entender que el mercadeo nos ayuda para eso. Entonces, si al niño lo disfrazamos de Messi, pues el niño va a querer comenzar a pegarle a la pelota. Entonces, esa es una forma de entregarle. Si al niño solamente le damos la pelota, pero no le damos el contexto, de pronto no está tan atraído. Entonces, es cadena de entrega, es entender un poquito. Si yo sé que suena esto más como mercadeo y como más estrategia de mercadeo, pues las políticas públicas tienen mucho de eso. Las políticas públicas se tienen que lograr vender. Estoy quedando corto de tiempo. ¿Cómo nos articulamos con ese contexto estratégico? ¿Cómo nos asociamos con el plan de desarrollo, con el plan de acción, con los proyectos? Todo ese contexto. Miren, una buena política bien anclada con el plan de desarrollo le abre puertas. Una política que no esté anclada con el plan de desarrollo del municipio, del departamento, pues no le abre las puertas tan fácilmente. Entonces, hagamos que nuestra política sea de fácil acceso. Tercera recomendación, dimensione sus políticas. Entendamos un poquito las fronteras. El país no es fácil. El país tiene unas áreas de competencia. Hay temas que son competencia nacional, competencia territorial, competencia de los departamentos, competencia de los municipios. Hay políticas que son de alcance institucional, hay otras que son de alcance sectorial y otras que son holísticas, transversales. Tengamos en cuenta esto, porque de pronto yo estoy hablando de una política de deporte o de hábitos saludables y estoy hablando, no, esto es de competencia municipal y es institucional. De pronto sí,
pero puede que yo identifique aliados en otros sectores, entonces la puedo volver sectorial o la puedo volver transversal. O sea, en la medida que ustedes tengan este cuadrito de actores, les ayuda a identificar nuevamente, como en el pasado, con quiénes deben trabajar y con quiénes deben hacer alianzas. La cuarta recomendación, selecciona el instrumento de planificación más adecuado. Hombre, no todos son políticas. Las políticas son estratégicas, pero a veces las políticas, por lo estratégico, son muy elevadas y son de difícil agarre. De pronto hay programas y de pronto hay proyectos. Se los pongo en este ejemplo mucho más sencillo. En un edificio, los ladrillos son los proyectos, los programas son los pisos, la visión general del edificio es la política, para ponerlo así como en esa analogía. Luego, tengan en cuenta que es importante saber cómo va a quedar el edificio, pero ustedes saben que el edificio no se construye si no se construyen los pisos. Y si no se construyen, y los pisos requieren los ladrillos. Entonces, tenga muy claro cómo juega cada uno de estos instrumentos. Muchas veces hacemos políticas, pero no pensamos en los programas o en los proyectos. O hacemos programas, pero no pensamos en la política o en el proyecto. Usted difícilmente puede construir un piso de un edificio sin saber el edificio cómo va a ser o sin saber cómo los ladrillos van a jugar. Entonces, la invitación acá es identifique los instrumentos y selecciónenlos adecuadamente. Igualmente, revise quién o quiénes son los responsables y su relacionamiento con la política. Poco similar al anterior, a la recomendación 3, pero tenga en cuenta si esto está asociado en un tema de autonomía, de descentralización, de coordinación o de desconcentración. Muchos temas con las secretarías de deporte están en el tema de, sí, descentralización, pero para llevarse a cabo responden muchísimo más a la coordinación. Quinta recomendación, y aquí les voy a hacer un énfasis, evite los sesgos. Este cuadrito viene de un análisis precisamente de la aplicación de la economía del comportamiento en el diseño de las políticas públicas. Voy a hacerles énfasis en estos amarillitos, que ese es uno de los problemas cuando uno diseña políticas públicas más comunes. Y es, cuando yo diseño las políticas públicas me concentro en ver solamente lo que me interesa ver, que es el foco de atención. Obviamente, si solamente estoy mirando los dolores de pierna, pues me van a terminar dando dolores de pierna. Si solamente estoy viendo si solamente estoy analizando el martillo, voy a terminar con el síndrome del martillo, es que todo lo veo como puntilla. Entonces, ustedes han visto que cuando uno tiene un martillo comienza a pegarle a todo como si fuera puntilla. Sí, eso es el foco de atención. Nos concentramos en una sola cosa y comenzamos a verlo todo y pues obviamente el mundo se nos vuelve eso. ¿Cómo evitamos ese foco de atención? Precisamente recibiendo información que sea ajena a eso que yo quiero tener el foco de atención. En algún libro que estaba leyendo recientemente, decían, mire, ¿cuál es la característica de un político versus un tecnócrata? No, aquí no estoy hablando de politiquería ni mucho menos, sino un documento de ciencia política. O sea, el político tiene la habilidad de juntar información que aparentemente al tecnócrata le parece irrelevante porque no está en su foco de atención, pero la une y comienza a ver de manera conjunta. Entonces, si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con personas con esa formación de político, pues sí, se sorprende uno a veces que uno les está hablando de A y ellos comienzan a enlazar ese tema con B, con C y con D, y queda uno como, wow, sí, tiene un punto de vista interesante. Foco de atención. Ese sesgo es muy común. ¿Por qué? Porque uno mira solamente las cosas desde el lado que le toca. El otro es el contexto. Y ese es otro de los problemas que tenemos en el diseño de políticas públicas. Es que somos tan buenos
que nos han educado a decir, usted tiene que diseñar una política que esté blindada a todos los ataques. Y entonces en el laboratorio las hacemos blindadas. Entonces tenemos la información para A, para B, para C y el argumento para esta cosa, para esta otra cosa, para esta otra cosa. Pero no nos damos cuenta que en ese ejercicio lo que hemos hecho es contextualizar. La economía del comportamiento, dice Richard Thaler, un premio Nobel de Economía que fue uno de los padres y los impulsores de la economía del comportamiento. Básicamente lo que trata es de centrarse, aquí los que son economistas de pronto me entienden un poquito más, es, los economistas somos muy dados a hacer una ecuación y en esa ecuación tratar de encontrar el comportamiento de la realidad. O sea, somos medio magos, tenemos esa ecuación y tratamos de explicar. Pero en esa ecuación siempre guardamos un margen de error. Entonces, la economía del comportamiento, según Thaler, lo que dice es, concéntrese en el error, concéntrese en el error, entienda ese error, que para nosotros es como una caja de Pandora que le quitamos importancia. ¿Por qué? Porque lo hemos contextualizado todo que decimos, no, el error es muy pequeñito, pero el error, digamos, no nos va a afectar. Graso error, graso error. No podemos quedar en el riesgo de que todo lo contextualizamos y lo hacemos. Un ejemplo, la palabra más común que utilizan los economistas, diría yo, es el ceteris paribus. Es un latinazo así muy bonito. Es, si todo sigue igual, el señor se comporta. Y por eso es que nos toman tanto el pelo diciendo que los economistas somos los señores de los supuestos. Claro, suponemos que todo se va a comportar bonito. Estamos haciendo nuestro contexto. De manera que a la hora del té, en nuestro modelito, bajo todos esos supuestos, todo funciona, pero la realidad no es así. Entonces, también es importante no caer en el error de los contextos. Y el último error que quiero hacerle referencia es el del sesgo de confirmación. ¿Sesgo de confirmación qué es? Muy sencillo. Que todos, que usted diseña la política y se sienta con sus amigos. Pues hombre, si sus amigos, si todos sus amigos son seguidores del mismo equipo de fútbol y se van a ver el partido de fútbol de ese equipo contra el otro, claramente el otro siempre es malo, ¿cierto? Entonces, siempre, el otro siempre es el enemigo. Aquí en el diseño de una política pública uno tiene que diseñar la política también con los otros, con los que tengan puntos de vista diferentes. Uno no puede diseñar una política con todos, ah, sí, 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 chévere, chévere lo que estás pensando. No, necesito una voz que le diga, ojo, hay cosas que tú son necesarias, pero que no estás considerando en el modelo o que no estás considerando en la política. Evitar ese sesgo de confirmación. Ese sesgo de confirmación. Sí. Entonces, en últimas, cuando yo les digo evite los sesgos, es evite autogoles. Porque es que todos estos sesgos, y los que no menciono, los 5 que no voy a mencionar, pero se los dejo ahí para que estudien el tema del apoyo de grupo de oposición, ilusión de similaridad, sesgo de optimismo, ilusión del control, ya por los nombres se pueden imaginar, es evite autogoles en el diseño de su política pública. Eso, evite autogoles. Quédense con esa expresión. La sexta recomendación. La sexta recomendación es, mire, el éxito de una política pública, sí, radica en el diseño, pero también radica en la gerencia. Radica en la gerencia. Mire, este es un cuadrito que utilicé en alguna época cuando estaba en el Banco Mundial, por eso el reconocimiento. Pero en este cuadrito, ¿qué nos dice? Mire, unos estudios del Project Management Institute demuestran de que si usted tiene gerentes gerenciando sus proyectos, sus políticas, eso un buen gerente se le traduce a usted en ahorro en costos. Y aquí ellos estimaron, en este caso, por cada 1.000 millones invertidos en los proyectos, esto puede generar un ahorro en el 12, lo estimaron del orden de 12 millones, 120 millones, perdón. El 2013 del orden de 135 millones, el 2014 del orden de 109 millones. Entre el 10 y el 12%, 10 y 13%.
de los costos se los puede usted ahorrar con un buen gerente. O bueno, un buen equipo de gerencia, no pensemos que una persona lo hace. Pero es que tengan en cuenta que cuando ustedes diseñan las políticas, y más en estos sectores, que seamos honestos, el sector más pudiente, les toca arañar la platica, entonces resulta que ponen a la misma persona a gerenciar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 programas. Pues imagínense el tiempo de dedicación que le va a dar esa persona a cada programa. Ahí entra el problema muchas veces. Entonces, aquí el secreto es, de pronto no diseñe tantos programas, pero ponga gerentes o ponga equipos de gerencia comprometidos y que respondan por la efectividad del programa. Entonces, defina un esquema de gerencia. El sexto, ya casi para terminar, está asociado al seguimiento. El sexto, dije sexto, sí, séptimo, perdón, el séptimo está asociado al seguimiento. Un físico, William Thomson, dice, lo que no se define no se puede medir. Totalmente claro. Lo que no se mide no se puede mejorar. Va, muy inteligente, muy audaz. Y lo que no se mejora se degrada siempre. Aclaro que es un físico. Entonces, obviamente hablaba en el contexto de la materia. Pero apliquémoslo en las políticas públicas. Si yo no sé, si yo no he definido bien mi política, pues no la voy a poder medir. Entonces, tómenlo a eso. Y si no la mido, tómenla como un medio de verificación. Y si no la mido, pues no la voy a poder mejorar. Eso es bien importante en el caso de ustedes. Miren, diseñen la política, mídanla, definen claramente el objetivo, traten de medirla, y eso les va a permitir ayudar de pronto a entender esa irracionalidad que hacíamos al principio, que decíamos al principio, y cómo comenzamos a convertir esa irracionalidad en pro de de un mejor comportamiento, de un hábito de vida saludable. Pero no abusemos. Aquí la recomendación es no abusemos. ¿Por qué? Pues aquí traigo esta caricatura que dice, después de una cuidadosa consideración de los 437 cuadros, gráficos y métricas, decidí levantar la mano, ir a la licorería y emborracharme. ¿Quién está conmigo? Esa es una traducción en inglés que hice de la frase que ahí salía, pero a veces creemos que entre más indicadores y más gráficas y más cosas tenga nuestra política para hacerle seguimiento, va a estar mejor. Le vamos a hacer más seguimiento. Pues a veces lo que sucede es que mucho termina siendo confuso. Un poco en otra presentación yo llamo esto es que poco es más. Entonces, usted hace más con pocos indicadores que con muchos indicadores. Entonces, aquí la invitación es, hagámosle seguimiento a la política, pero no abusemos de los indicadores. O sea, cosas como de pronto, bueno, ustedes van evaluando a ver qué cosa es más importante y demás. Por ende, la conclusión es sepa cómo va. Y ya para terminar, que ya creo que estoy pasadito el tiempo, no mucho, pero estoy pasado. 2 lecturas que les voy a recomendar, este es el plus, para mejorar sus políticas. El primer libro, que es el de Richard Thaler, como les dije, el Premio Nobel de Economía, y se llama Nudge. Nudge en inglés significa empujoncito. Esa versión incluso está en español. Empujoncito. Y eso básicamente lo que nos está diciendo es cómo usted aplica la economía del comportamiento para mejorar el comportamiento de los seres humanos frente a diferentes cosas. Y muchos de los ejemplos que trae ese libro están asociados a el cuidado y los hábitos saludables. Y el otro libro que les recomiendo es un libro de Michael Barber, quien fue el que apoyó a Tony Blair en el montaje de algo que se llamó el Delivery Unit, y el libro se llama Instruction to Deliver. Eso es instrucción para generar resultados, para entregar, ¿cierto? El libro es bien interesante, está dividido en 10 tips
de cómo usted puede hacer que una política sea efectiva en el momento de generar los resultados que usted espera. Los invito a que lean esos 2 libros. No estoy vendiendo libros, pero parece que estoy vendiendo libros, ¿cierto? Los invito a que los tengan en su biblioteca porque van a ser muy útiles para el diseño de las políticas de hábitos y comportamientos de vida saludables. Muchísimas gracias. No. Doctor Dorado, muchísimas gracias. Tomaremos atenta nota. Nosotros, pues, como lo hemos contextualizado en algunas filminas que le enviamos, nuestro propósito es cambiar comportamientos en la población y lo que nos has enseñado hoy es clave precisamente desde otras miradas, desde otras perspectivas. Entonces, muy valiosa toda la información que nos ha compartido, doctor Dorado, y pues agradecerle el espacio que nos brindó a todo el equipo Colombia, porque acá estamos de diferentes regiones del país y todos los que están conectados a través de nuestro canal YouTube y plataforma. Esperamos también tener la oportunidad en otro evento con más tiempo de poder recibir toda esa información y de toda la experiencia que usted tiene a lo largo de su carrera profesional para seguir fortaleciendo los programas e iniciativas a nivel nacional. Listo. Pues muchísimas gracias a ustedes, de verdad, muy honrado de que me hubieran invitado y ojalá me vuelvan a invitar, estaré dispuesto y podré dedicarles el tiempo en la preparación de estas ideas y muchas otras más. Muchísimas gracias de verdad a ustedes y a todas las personas que nos han escuchado y ojalá ayudemos a que esa irracionalidad de nosotros la podamos convertir en mejores hábitos saludables. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Un feliz día. Lo mismo.